Honor estar con usted nuevamente para, en esta oportunidad, anunciar el mensaje del Evangelio, que es tan necesario y tan importante ahora más que nunca en estos tiempos en que estamos nosotros viviendo. Les voy a invitar a que me acompañen a cantar un himno, como siempre. A mí me gusta el canto, en realidad. No sé si se dieron cuenta. Y le hacemos empeño ahí. Vamos a cantar el himno 176. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad, y nada satisface cual ella mi ansiedad. Himno número 176. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia más útil al mortal, que en gloria y portento no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hizo mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que antigua sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para hacerlo salvo el buen pastor murió. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia, el que la sabe ya. Parece que de oírla sediento aún está. Y cuando el nuevo canto en gloria cantaré, será la antigua historia quien vida tanto amé.
qué bella es esa historia, y tema ya en la gloria, será la antigua historia de Cristo y de su amor. Es muy precioso el himno, que también tiene que ver con el futuro cuando estemos en la presencia del Señor. Allí vamos a alabar el nombre del Señor en perfección y le vamos a alabar por toda la eternidad. Así esa va a ser una de nuestras ocupaciones allí en el cielo de todos los creyentes. Así, mientras tanto, tenemos que ir preparándonos, ir ensayando. Vamos a leer en esta tarde. Les invito, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el Evangelio escrito por el apóstol Juan. Y en el capítulo 5, dice el versículo 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.
porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos a leer hasta en ese versículo en la palabra del Señor, y por supuesto siempre es nuestro deseo que la sola lectura de la palabra de Dios ya sea de mucho beneficio para todos nosotros, porque todos nos beneficiamos de la palabra de Dios. El Evangelio, hermanos, también es para nosotros los creyentes. Nunca debemos pensar que el Evangelio solamente sea para los inconversos. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, él dice que él está dispuesto a ir a anunciarles el Evangelio. Así tenemos en este relato que nos hace el apóstol Juan, que escribió este Evangelio, dos hechos que a los cuales quiero por lo menos llamar la atención de nuestros amigos y también, por supuesto, de nuestros hermanos. Aquí tenemos nosotros en el capítulo 4, termina con una señal que el Señor hizo un prodigio allí al sanar a un enfermo. Y esto, por supuesto, causó algún revuelo ya allí en aquel lugar donde él estaba enseñando. Así, el capítulo 4 termina con estas palabras. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Aquí están enumeradas las señales, los milagros que el Señor hizo, y nunca debemos nosotros agregar otros milagros que la tradición o la religión cuentan y que no tienen ninguna base, ningún asidero en la palabra de Dios. Así, después que ocurrió este milagro hecho por el Señor a un oficial del rey que le sanó su hijo, el Señor reconvino también a los judíos allí y les dijo: si ustedes no vieren señales y prodigios, no van a creer. Las señales eran para los inconversos, siempre fueron para ellos, porque los judíos en su ceguedad, ellos no quisieron en ningún momento, aún los religiosos, los fariseos, aquellos que, los escribas, que ellos escribían las escrituras, sin embargo, ninguno de ellos tuvo la capacidad, porque lo tenían morando en ellos el Espíritu Santo, de reconocer
en el Señor Jesucristo, a el Mesías enviado. Había, dice, después de estas cosas, una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. El Señor siempre en su tiempo que él tuvo aquí en la tierra, en su ministerio, en estos 3 años que él estuvo presente entre los hombres, él no dejó nada de lo que estaba establecido en la ley judía que él no cumpliera. No sabemos a qué fiesta aquí se hace alusión. Y saben que aún la fiesta de la Pascua pasó de ser una fiesta ordenada por el Dios eterno, el Dios del cielo, a una fiesta solamente de los judíos. Y usted dirá, ¿por qué ocurrió eso? Esto ocurrió, querido hermano, porque los israelitas violaron todo lo que Dios les ordenó. Hicieron las cosas de acuerdo a sus propios pensamientos y razonamientos y no tuvieron en cuenta las indicaciones precisas que Dios les dio para cada celebración, incluso para la celebración de la Pascua, que es un cuadro de la liberación del pecador a través de la muerte de una víctima inocente, como Jehová les libró a través de la muerte de un cordero, de la muerte de los primogénitos allí cuando ellos estaban en Egipto. Y con esa prueba que Dios dio allí, con eso ellos pudieron salir de Egipto. Pero ellos, como digo, ellos violaron todo esto que Dios dio y al final le vemos como fiesta solamente de los judíos porque Dios, escuche bien esto, Dios desechó todo aquello de las fiestas, de los sacrificios que ellos, porque no hacían conforme a lo que Dios había ordenado. Todo era sombra y figura de las cosas que iban a suceder después, porque la ley solamente era algo temporal. Así, cuando nosotros leemos en el primer capítulo del libro de Isaías, yo lo voy a leer para que ustedes se den cuenta de esto, si alguien no lo sabe, para que no piense que yo estoy hablando solamente porque creo o pienso que eso fue así. Dice el Señor a los judíos en el capítulo 1 del profeta Isaías, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y deseos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí, para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestra luna nueva y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. ¿Cómo se llegó a eso? Ya lo he mencionado. Por la desobediencia del pueblo de Israel. Y como, si ustedes se recuerdan, la vez anterior, cuando estuvimos predicando el Evangelio, yo leí ahí en Hebreos cuando el Señor dice, ya que los sacrificios y los holocaustos no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Así, cuando se menciona aquí esta fiesta, no se le da mayor importancia porque, como digo, se le llama sencillamente una fiesta de los judíos. Ellos
estaban atendiendo más a sus propias tradiciones que a lo que era la palabra de Dios. El mismo Señor se lo recriminó en una oportunidad y él le dijo: bien, invalidáis el mandamiento por vuestras tradiciones. Así, aquí esa es la situación que sucede. De todas maneras, el Señor sube a Jerusalén y dice el apóstol Juan: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, que era la puerta por donde entraban los animales para el sacrificio, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, o también esto se traduce como casa de misericordia. Y en estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estas enfermedades, queridos amigos, que se mencionan aquí, son consecuencia del pecado del hombre, por cuanto el hombre cometió el pecado de desobediencia a Dios y con eso trajo consigo la muerte y también todas las miserias que nosotros vemos y conocemos son consecuencia, son secuela del pecado. Los judíos tenían eso claro. Recuerdan en una oportunidad cuando el Señor sana a un ciego y ¿qué le pregunta a los discípulos? ¿Pecó él o sus padres para que él estuviera enfermo? Entonces, es una consecuencia del pecado. Pero hay otra cosa que tenemos aquí en estas enfermedades que eran enfermedades literales. Sin embargo, también se nos muestra una gráfica de lo que es el pecado en la humanidad. Ciegos, no pueden ver las verdades de Dios, no pueden percibir lo que Dios ha hecho por la humanidad. Cojos, no pueden andar por el camino que Dios quiere que el hombre ande, porque hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. Y lo que aquí grafica mucho más todavía es la parálisis, vale decir, un ser humano que está ahí, que no puede hacer absolutamente nada por sí mismo, que depende totalmente de la buena voluntad de los demás, de esa buena voluntad que a veces por un poco de tiempo se ve, pero que luego las personas se cansan y ya no siguen ayudando a las personas en sus necesidades. ¿Y qué están haciendo en ese lugar? El apóstol Juan nos comenta que ellos esperaban el movimiento del agua que estaba en ese estanque, en ese lugar, porque decía la tradición allí que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Qué triste, qué pena para aquellos que estaban allí esperando y que nadie les ayudaba cuando esto ocurría. No sabemos con qué frecuencia el ángel descendía a hacer esto, pero sabemos que había muchos que no tendrían jamás la oportunidad de entrar en el agua sin la ayuda de otras personas. Y en esa condición allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Este hombre no sabemos si nació enfermo o
se enfermó ya con algunos años de vida, no lo sabemos, pero sí podemos entender que tenía mucho más edad que el mismo Señor Jesús, porque el Señor tenía 30 años en ese tiempo. Entonces, este hombre estaba ahí y él grafica la condición del pecador delante de Dios, totalmente incapacitado para hacer algo por sí mismo, para acercarse a Dios. El hombre, el ser humano, no puede hacer nada, no hay nada meritorio, no hay cómo el hombre se pueda acercar a Dios. Es imposible. Además de eso, queridos amigos, la salvación es algo que Dios hace. La gloria de la salvación a Dios le pertenece. ¿Sabe usted que el hombre no busca a Dios? No hay nadie que busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Y el Señor Jesús enseñó esta verdad que muchas veces a nosotros nos deja preocupados porque realmente entendemos que nosotros nos equivocamos en nuestra manera de expresarnos a veces. Cuando nosotros damos nuestro testimonio de cómo fue nuestra conversión, a veces decimos, cuando yo vine al Señor. Ese es un lenguaje muy común, ¿verdad? Cuando yo vine al Señor. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué es lo que enseñó el Señor Jesucristo estando en su ministerio? Él dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Amigo, toda la obra de salvación es obra de Dios. Incluso el que usted esté escuchando el mensaje del Evangelio es obra de Dios. Dios proveyó los medios mediante el cual usted llegara a escuchar el mensaje del Evangelio, esta buena noticia. ¿Por qué? Porque Dios, en su infinito amor, Él no quiere que usted vaya a la condenación a causa de sus pecados, sino que Él quiere que usted pase de muerte a vida. Y esto nos grafica muchos de los milagros que el Señor realizó. Además de esto, estaba profetizado por Isaías que el Señor Jesús, Él iba a llevar nuestras enfermedades y Él nunca dejó de ayudar, de atender a un enfermo, a un caso de necesidad que se presentó delante de Él. Así, amigo, toda la obra de salvación es obra de Dios. Y aquí está este hombre imposibilitado de poder obtener por sus propios medios la sanidad que podemos graficarla como también haciendo una aplicación como la salvación. Y el Señor, Él ciertamente, lo he mencionado, Él es hombre y Dios. Él unió en su persona humanidad y deidad. Y Él está allí. Y Él pasa desapercibido entre los enfermos. Él es el autor de la vida. Él es la fuente de la vida. Y está allí. Y nadie le reconoce. Qué tristeza, ¿verdad? Nadie le reconoce. Y el Señor, siendo Dios, Él es omnisciente. Y Él no necesita que nadie le indique la condición de otra persona, porque Él conoce absolutamente todo. Y el Señor se acerca a este hombre, se compadece de este hombre que lleva tanto tiempo inutilizado. Y el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano?
Y alguien, obviamente, si a lo mejor alguno de nosotros estuviera presente allí, inmediatamente diría, pero qué pregunta más absurda, si él lo que necesita es justamente la sanidad. Pero el Señor nunca hace nada a una persona si esta persona no lo necesita, si esta persona no lo pide. Y el Señor quiere, aun cuando Él conoce la palabra, aun cuando no está en la boca de la persona, como dice en el Salmo 139, sin embargo el Señor desea que el creyente o el inconverso le pida lo que necesita, porque lo único que puede pedir el inconverso es su salvación. Dios no escucha a los pecadores, dice ahí mismo en el Evangelio según Juan. Así, pero cuando el hombre se acerca con corazón contrito y humillado, sí, Dios le escucha y le salva. Inmediatamente el enfermo le dice, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y seguramente este hombre estaría pensando que bueno que él esté aquí, capaz que en este momento el ángel descienda y él me ayude a llegar al estanque. Pero él no sabía que él estaba frente al dador de la vida, frente a aquel que nos hizo a todos los seres humanos, al creador de todas las cosas. Y el Señor, sin más comentarios, el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y cuál sería la forma en que el Salvador le habló? Que este hombre, sin conocer al que le está hablando, sin embargo, él obedece a la voz del Señor e inmediatamente él se levanta, toma su lecho y empieza a caminar. Pero ese día era día sábado y estando presente allí los religiosos y los judíos que conocían las escrituras, sin embargo, para ellos, como ya había mencionado, era más importante mantener sus tradiciones que el que un hombre fuese liberado de esta terrible condición, y se enojaron porque esta sanidad había ocurrido en día de reposo. Ellos no sabían que el que estaba allí era el que había creado el día de reposo, y que si él quería, él podía hacer lo que quisiera en cualquier día, porque él es el Señor del día de reposo. Y lo que quiero mencionar es que este hombre tuvo una maravillosa oportunidad de haber alcanzado la salvación, el perdón de sus pecados, la vida eterna. Estaba frente no solamente al que le quería sanar de su impedimento físico, al que le quería volver a que fuera un hombre útil a la sociedad, útil a su familia, que pudiera valerse por sí mismo, que ya no tuviera que depender de nadie más. Sin embargo, este hombre no aprovechó esa oportunidad para pedir por el perdón de sus pecados, sino que se conformó con haber recibido la sanidad de su cuerpo solamente. Y los judíos le interrogan y él no sabe quién es el Señor. Pero luego este hombre seguramente fue a agradecer allí en el templo en Jerusalén, y el Señor allí le encuentra. Y el Señor le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Es Dios el que está hablando con el hombre. Y el lenguaje es muy claro. Dios no tolera ni puede ver el pecado en ninguna de sus expresiones. Entonces, por eso el Señor le dice, no peques más. A lo mejor si hubiera sido un religioso
O alguna persona le habría dicho, mira, trata de pecar lo menos posible, o, o trata de controlarte un poco, pero el Señor le dice, no peques más, para que no te venga otra cosa peor. O sea, está claro que la enfermedad había sido causa de pecado. El hombre se fue y dio aviso a los judíos, y los judíos, como resultado, mire, de esta gran sanidad, de este gran milagro, de este gran favor que el Señor había hecho a este hombre, ¿qué es lo que querían hacer? Querían matarle. Querían matarle. Y este hombre, no sabemos ni leemos más de él, que él se haya encontrado otra vez con el Señor y que haya sido salvado. Algunos, como en el caso de él, recibieron favores del Señor, pero no fueron salvos. No fueron salvos. Y a veces las personas buscan al Señor y quieren venir a Él solamente porque quieren recibir algún beneficio de parte del Señor, pero no buscan lo principal, que tiene que ver con la salvación, con el perdón de los pecados y con la vida eterna que Dios da con Cristo a aquellos que vienen a Él, confesando sus pecados. Pero como el tiempo ya me va a alcanzar, quiero llegar allí a lo que es también aquí el corazón de el mensaje del Evangelio en este pasaje. Aquí el Señor comienza luego después a enseñar y a dialogar con los judíos. Y dice en el versículo 22 que el Señor, el Padre, le ha dado todo el juicio al Hijo. ¿Y cuál es la razón que Dios le ha dado el juicio al Hijo? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Aquí tenemos una declaración muy clara de la igualdad entre el Señor Jesucristo y el Padre. Dios es uno solo, lo sabemos muy bien, pero Él se manifiesta en tres personas y las tres personas de la deidad son iguales. Y aquí vemos al Hijo igual en honra como el Padre, igual en poder para hacer milagros como el Padre, y unidos íntimamente porque Él puede ver todo lo que el Padre hace. Y en el versículo 24 dice, de cierto os digo, Él está llamando la atención a una verdad muy importante que Él va a decir. El que oye mi palabra, usted la está escuchando en este momento, y cree al que me envió. ¿Quién envió al Señor Jesucristo? Dios, el Padre. ¿Qué pasa con esto? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. El ser humano está muerto en delitos y pecados, pero puede escuchar la palabra, la voz de Dios. Y el escuchar implica el creer, el apropiarse de la obra de redención efectuada por el Señor Jesucristo en la cruz. Y quien esto hace, dice el Señor, tiene vida eterna. ¿Cuándo tiene vida eterna? En el momento que se apropia de esta verdad, en el momento que cree en el Señor Jesucristo, en el momento que él confiesa o ella sus pecados a Dios y pide por salvación. En ese momento tiene lo mismo que el enfermo, cuando él obedeció la voz del Señor, inmediatamente fue sanado,
fue levantado la sanidad, no fue un proceso, fue instantáneo. Así también, amigo mío, es la salvación que Dios ofrece, es instantánea. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene en ese mismo momento vida eterna. Y en el futuro no vendrá ningún juicio condenatorio. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. Ahora, ¿por qué el Señor afirma estas verdades? ¿Por qué la persona tiene vida eterna y por qué no viene a juicio de condenación? Porque al morir el Señor en la cruz, Él fue la propiciación por los pecados de todos aquellos que en Él creen. La palabra propiciación tiene que ver con aplacar la ira de Dios, con cumplir con todas las demandas de Dios en contra del pecado. Y además de eso, Dios, en aquellas horas de oscuridad, cuando el Señor estaba levantado entre el cielo y la tierra, descargó todo el peso de su ira judicial en contra del pecado. El Señor Jesucristo fue por mí, puede decir todo creyente, fue tratado como pecado, fue hecho pecado por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y el Señor dice, de cierto o de verdad os digo, viene la hora y ahora es, en este momento, ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿A qué muertos se está refiriendo el Señor aquí? A los muertos espirituales. Eso que ocurrió en Edén, cuando el Señor dijo a Adán que cuando él comiera del árbol de cierto iba a morir. La muerte espiritual. Quedaron vivos físicamente, pero entre el hombre y Dios se formó una barrera que se llama pecado. Y eso fue un impedimento para que el hombre pudiese seguir gozando de comunión con Dios como antes cuando estaba en inocencia. La muerte, la palabra muerte en la Biblia significa separación. Y tenemos nosotros 4 tipos de muerte. La primera es la muerte espiritual, separados de Dios, pero de esa muerte, al escuchar la voz del Hijo de Dios, puede recibir la vida y vida eterna. Y eso es lo que el Señor está ofreciendo ahora a nuestros amigos. Está la oportunidad que el Señor le está dando. La otra muerte es la muerte física. Y cuando eso ocurre, se separa el cuerpo, el alma y el espíritu, que son estos 3 elementos que a nosotros nos hacen semejantes a Dios, ya que Dios es trino, nosotros somos tripartitos. Así, cuando ocurre la muerte física, la persona, el alma de la persona va al lugar que eligió estando en vida. Si es un hijo de Dios, su cuerpo duerme, va a la tumba y su alma va a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, esperando el momento que el Señor venga a buscar el fruto de la aflicción de su alma, y tal como dice allí en la carta a los tesalonicenses, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Pero los inconversos van, su cuerpo muere y su alma va al infierno, al lugar de condenación. También esperar cuando ellos van a resucitar 1000 años después de la resurrección de los justos para ir a la condenación eterna. Pero ahora, amigo mío, usted está a tiempo y puede escuchar la voz del Hijo de Dios y tener vida. Porque el Señor dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida
en sí mismo. Y para que no le quede duda en cuanto a lo que estamos hablando de las resurrecciones, en el versículo 28 dice, no os extrañéis o no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y esta es una declaración general que algunos piensan que al citar estos textos que va a ocurrir en un mismo tiempo la resurrección de los justos y la resurrección de los inconversos, pero no es así. En los muertos primero que leímos son los muertos espirituales, aquellos que tienen vida física, pero que están destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Y para ellos está la maravillosa oportunidad que el Señor les está ofreciendo de que oigan su voz y tengan vida y vida eterna. Y acá donde leímos en el versículo 28, tiene que ver con los muertos físicamente, aquellos que ya sus cuerpos están en los sepulcros y sus almas están o en el cielo o en el infierno. Y amigo, esto realmente usted tiene que meditarlo muy bien, porque si usted va a la condenación es porque usted no quiso escuchar el mensaje del Evangelio. La tercera muerte es la muerte segunda, de aquella que ya no hay vuelta, de aquella que ya no hay remedio. Es eternamente separado de Dios, eternamente en el lugar de condenación. Y le voy a mencionar una cuarta muerte. Y usted se va a extrañar, ¿sabe? Las tres primeras muertes que he mencionado tienen que ver con el pecado, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La cuarta muerte es una muerte única, una muerte sin parangón, una muerte que no podemos explicar, y es la muerte del Señor Jesús en la cruz. Nosotros morimos por nuestros pecados, pero mi Salvador, el Señor Jesucristo, Él no hizo pecado, no se halló engaño en su boca. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Amigo, la muerte de Cristo en la cruz fue en favor de todo aquel que en él cree, para que no se pierda, para que no venga a condenación, para que no venga a juicio en el futuro a causa del pecado. Dios te amó de tal manera, querido amigo, que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo envió a la muerte y muerte de cruz. De tal manera, dice ese texto que es el corazón del Evangelio, ese texto tan hermoso, de tal manera amo Dios, y cambia la palabra mundo y pon tu nombre allí. Amo Dios a Juan, a Pedro, a María, a Raquel, que para salvarle entregó a su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él, tengas vida eterna y no vayas a la condenación. Te das cuenta de el inmenso amor de Dios. Se compadeció de las debilidades, como hemos visto en la sanidad de este hombre, y se compadece de la descendencia de Adán, que no quiere que vayan a la condenación por sus pecados, sino que ha provisto el único sacrificio que puede quitar de en medio el pecado de una vez y para siempre. Amigo, Jesucristo, conversando con Nicodemo, él le esclareció muy bien esto y le dijo, mira
sino para que el mundo o para que las personas sean salvos mediante su muerte en la cruz. El que en él cree no es condenado, pasa de muerte a vida. Pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no quiso creer en el nombre de el unigénito Hijo de Dios. Qué terrible, querido amigo, será en la eternidad cuando muchos lleguen allí y crujan los dientes, porque por su propia responsabilidad de culpa lleguen al lugar de condenación, habiendo Dios hecho todo para salvar, habiéndole llamado tantas veces. ¿Cuántas veces has escuchado el llamado de Dios, querido amigo? El Señor Jesús te llama, Él te invita. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio condenatorio. ¿Sabes lo que va a ocurrir? Y esto es lo que a nosotros nos hace también que te estemos anunciando el Evangelio, amigo mío, es porque nosotros los creyentes estamos expectantes, esperando la venida de nuestro bendito y glorioso Salvador, quien dijo que nos viene a buscar para que estemos con Él por toda la eternidad, porque nosotros nos hemos apropiado de esa obra, no porque seamos mejores que tú, sino porque confiamos en la muerte de Cristo para nuestra salvación. Escuchamos el mensaje del Evangelio y creímos la palabra de Dios. Y por eso tenemos vida eterna. Por eso tenemos perdón de nuestros pecados. Pero cuando el Señor Jesús venga en busca de su iglesia, entonces se va a acabar toda oportunidad de salvación para aquellos que escucharon el mensaje del Evangelio y no quisieron recibir a Cristo como su Salvador personal. ¿Y por qué? Porque Dios dijo desde el principio, escuche esto, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Y las oportunidades, hay varias formas en que se acaban, pero una de las formas que se va a acabar será cuando el Señor venga y Él va a enviar un espíritu engañoso. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces se manifestará que el inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Y cuál va a ser la razón? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por cuanto no recibieron, no quisieron. El Señor lamentando, Él dijo todo el tiempo, tuve mi mano extendida, refiriéndose a los judíos, a un pueblo rebelde y contradictor. No quisieron. Y aquí, esto es tremendo porque dice, por cuanto no quisieron o no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amigo, el Señor te está llamando ahora. El Señor quiere salvarte en este mismo instante. Y el Señor dice que no recibas su gracia en vano, porque ahora es el día de salvación. Ahora es el momento en que Dios te da
esta maravillosa oportunidad, ¿qué harás tú? ¿Seguirás endureciendo tu corazón? Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado y mayor condenación va a recibir. Y tú sabes ahora lo que es hacer lo bueno, es confiar, oír la palabra de el Señor Jesucristo y creer en el único Dios verdadero, aquel que para salvarte envió a su Hijo unigénito a pagar por tus pecados si es que tú crees en Él. Amigo, ¿por qué no lo haces ahora? Hazlo ahora y será el día más feliz para ti de toda la eternidad. Que el Señor te ayude, que el Espíritu Santo pueda convencerte en este momento para que tú puedas cambiar de rumbo en cuanto al destino eterno de tu alma. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, queremos en esta tarde una vez más dar gracias por esta oportunidad que has concedido a tu pueblo, a la iglesia allí en Santiago, para que ellos también pudieran anunciar el mensaje de redención, el mensaje de salvación. Como quisiéramos nosotros, nuestro Dios, poder ver a muchos salvados escapando de la condenación, pero nada más podemos anunciar el mensaje, porque la obra de salvación es enteramente tuya y deseamos que el Espíritu Santo pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio, a fin de que haya gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que pase de muerte a vida. Padre Celestial, queremos pedir una bendición muy especial por tu pueblo, que ayudes y cuides a cada uno de nuestros hermanos y que los hermanos allí en Conchalí sigan creciendo en el conocimiento, en el amor de nuestro Dios y sigan proclamando las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Rogamos por los que están enfermos para que, si es tu voluntad, les sanes. Los que tienen otro tipo de problemas, que también puedan sentir tu ayuda, tu dirección en sus vidas. Quedamos pues agradecidos, dejando el resultado de esta predicación del Evangelio en tus manos. Agradecidos en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén.